Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más influyentes en la historia de México, ha roto el silencio. Desde una prisión en Estados Unidos exige ser repatriado a México. ¿Por qué lo hace? ¿Qué información clave tiene que podría sacudir al mundo del narcotráfico y la política? En este video te contaré rápidamente todo acerca de la estrategia del MZ, así que ponte cómodo y disfruta del video, compita. Para entender por qué el Mayo Zambada está exigiendo su repatriación, primero debemos conocer su historia brevemente. El MZ ha sido una figura clave en el cártel de Sinaloa durante más de 50 años, a diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en un símbolo mediático. Zambada operó desde las sombras, manteniéndose siempre un paso adelante de la ley. En julio de 2024, Ismael Zambada fue finalmente capturado en un operativo conjunto. Sin embargo, la polémica surgió cuando se reveló que no fue una detención convencional. Según su versión, fue víctima de un secuestro transfronterizo. ¿Qué significa esto? Que fue entregado ilegalmente a Estados Unidos por un viejo aliado convertido en traidor, Joaquín Guzmán López, el hijo de su compadre Joaquín Guzmán Loera. Ahora vayamos con la pregunta clave del video. ¿Por qué el Mayo Zambada exige ser repatriado a México? Su principal argumento es que su captura fue ilegal y que Estados Unidos no tiene derecho a juzgarlo, y mucho menos a imponerle la pena de muerte. Pero hay más, y para eso aquí te dejo con 3 razones claves. La primera es que en México no se aplica la pena capital, y Zambada busca asegurarse de que su condena no termine con una inyección letal en Estados Unidos. La segunda es que, como sabemos, en su país natal podría tener mayores posibilidades de llegar a un acuerdo con las autoridades e incluso obtener mejores condiciones para su estadía en prisión. Por último, para proteger sus derechos que podrían sacudir al gobierno y al crimen organizado, pues Zambada sabe demasiado sobre la corrupción, el tráfico de drogas y los pactos entre el crimen y las instituciones de gobierno. Algunos medios se refieren al Mayo Zambada como una enciclopedia viviente del narcotráfico en México, pues su conocimiento abarca décadas de relaciones entre el crimen organizado y distintos sectores del poder. Si hablara, podría comprometer a políticos, empresarios, militares y hasta agencias de inteligencia de distintos países. Ahora bien, si Ismael Zambada García realmente tiene información privilegiada después de estar más de 50 años prófugo, aquí te dejo con algunos posibles secretos que podría revelar. El primero es la corrupción en altos niveles de gobierno. Es bien sabido que el narcotráfico no opera solo, y el CDS ha podido operar durante décadas no solo por su poder y violencia, sino por la complicidad de funcionarios de todos los niveles del gobierno. Zambada, con sus más de 50 años en el negocio, es una de las pocas personas que conoce estos pactos desde adentro, y para ello es obvio que tuvo que haber corrupción en la política, corrupción en las fuerzas de seguridad y corrupción en el sistema judicial. Corrupción en la política porque se cree que el Mayo podría tener pruebas de acuerdos con expresidentes, gobernadores y altos funcionarios que recibieron dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección o favores. En el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos, se mencionó que el expresidente Enrique Peña Nieto había recibido un soborno de $100 millones del cártel. Aunque no se comprobó, esto da una idea del nivel de corrupción que Zambada podría exponer, pues si decide hablar, podría revelar qué políticos facilitaron el crecimiento del narcotráfico y qué gobiernos negociaron con el cártel. Corrupción en las fuerzas de seguridad, porque durante años, la Policía Federal, el Ejército y la Marina han sido acusados de proteger a ciertos grupos criminales mientras combaten a otros, y el MZ podría proporcionar nombres de generales, comandantes, almirantes y agentes que han trabajado en secreto para el cártel, permitiendo el flujo de drogas y ayudando a eliminar a sus rivales. Complicidad en el sistema judicial porque hay jueces que han liberado a sicarios o que han retrasado investigaciones clave, magistrados que han recibido sobornos para modificar sentencias o bloquear extradiciones, y cómo el cártel ha infiltrado fiscalías y procuradurías estatales y federales. Como segundo punto tenemos la colaboración con agencias extranjeras, pues a lo largo de los años se ha insinuado que el cártel de Sinaloa trabajó con el gobierno de Estados Unidos, debido a múltiples acusaciones de que agencias como la DEA y la CIA han tenido acuerdos con el cártel de Sinaloa. La idea es simple: permitir que ciertos capos operen a cambio de información sobre rivales o de su cooperación con investigaciones más grandes. Posibles tratos con la DEA, porque en 2010 Vicente Zambada Niebla, su primogénito, afirmó en un tribunal de Estados Unidos que la DEA tenía un acuerdo con el cártel de Sinaloa,
supuestamente permitiendo el tráfico de drogas a cambio de información sobre otros cárteles como los Zetas. Si el Mayo confirma estos acuerdos, se demostraría que Estados Unidos no solo combatió el narcotráfico, sino que también lo manejó estratégicamente. Ahora bien, ¿la CIA protegió al cártel? Existen teorías de que la CIA ha permitido el tráfico de drogas en América Latina para financiar operaciones encubiertas, como ocurrió en el escándalo de Irán en los 80s. Y es que se sospecha que la agencia ayudó al cártel de Sinaloa a consolidarse como una fuerza dominante para evitar que cárteles más violentos como el de La Última Letra tomaran el control. Esto explicaría por qué su repatriación es un tema tan delicado. En México podría negociar y controlar la información que revela, mientras que en Estados Unidos el gobierno podría presionarlo para que delate a sus socios o guardar silencio a cambio de un acuerdo. Si Zambada hablara, podría cambiar el equilibrio de poder dentro del narcotráfico, y esto lo hace una ficha muy valiosa tanto para México como para Estados Unidos. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dicho que analizará su solicitud, pero esto es un dilema diplomático y político. ¿Accederá México a traerlo de vuelta? La decisión podría tener consecuencias enormes tanto para México como para el gobierno estadounidense. Es importante que sepas que algunas personas refieren que esto es igual que el caso del secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el señor Salvador Cienfuegos, pues como recordarás, también fue detenido en suelo americano y se le adjudicaban cargos como narcotráfico. Sin embargo, la situación de Zambada es distinta, puesto que se le achacan más cargos y su repatriación a México no sería sinónimo de libertad como en el caso del exsecretario de Sedena. El caso del Mayo Zambada es una bomba de tiempo. ¿Será repatriado? ¿Revelará lo que sabe o terminará condenado a muerte en Estados Unidos? Lo que es seguro es que su historia aún no ha terminado, y lo que pase con él podría definir el futuro del narcotráfico en México. Esto fue todo de mi parte, compitas. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Mayo Zambada debe ser repatriado o juzgado en Estados Unidos? Sabes que te estaré leyendo. No olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba para próximos videos. Te ha hablado tu compita Charry y nos vemos la próxima semana.